Ayúdenme, por favor. Están lastimando a mi abuela. La niña, de no más de 8 años, llegó corriendo entre los autos estacionados, con lágrimas corriendo por su rostro manchado de tierra, dirigiéndose directamente hacia el grupo de hombres que trabajaban afuera del pequeño taller. La mañana había comenzado como cualquier otra en el modesto taller de Elm Street. El café se estaba preparando en la oficina, el rock clásico sonaba suavemente en una vieja radio, y los 4 hombres ya estaban inmersos en su trabajo. Llevaban despiertos desde el amanecer, decididos a demostrar que su pequeño negocio podía prosperar a pesar de los susurros y las miradas de reojo de los vecinos que no podían olvidar su pasado. Carlos dejó de limpiarse la grasa de las manos y miró a sus socios. A sus 34 años, llevaba solo 6 meses fuera de la penitenciaría y nunca imaginó que un simple día de trabajo honesto se convertiría en una situación que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre las segundas oportunidades. Sus ojos oscuros, curtidos por años de decisiones difíciles y consecuencias aún más duras, se fijaron de inmediato en la niña con la intensidad de quien ha visto demasiado sufrimiento. «Tranquila, cariño», dijo con dulzura, agachándose a la altura de la niña. «¿Qué pasa?» 3 hombres entraron a la fuerza en casa de mi abuela, sollozó la niña, señalando una modesta casa al otro lado de la calle. «Dijeron que les debe un montón de dinero y están rompiéndolo todo. Tienen palos y son muy malos». Miguel, Roberto y John salieron de debajo de los capós de los coches que habían estado arreglando. Sus rostros cambiaron de inmediato de la curiosidad a la preocupación. Miguel, de 41 años, era el mayor del grupo, un expandillero que había encontrado la paz en la cárcel gracias a la guía de un capellán. Roberto, de 29 años, había cumplido condena por robo a mano armada, pero descubrió su talento para la mecánica durante su programa de rehabilitación. John, de 33 años, había sido el estratega no oficial del grupo durante su encarcelamiento. Su agilidad mental les ayudaba a sortear las políticas de la prisión y, ahora, los legítimos desafíos empresariales. Todos los reclusos se conocieron en la penitenciaría estatal de Millfield y decidieron rehacer sus vidas juntos tras cumplir sus condenas. La comunidad vecinal aún los veía con recelo, los susurros y las miradas de reojo eran constantes, a pesar de sus constantes esfuerzos por demostrar que habían cambiado. Los padres acercaban a sus hijos cuando pasaban, los dueños de las tiendas los vigilaban con atención y las patrullas policiales parecían aumentar cada vez que los veían. «¿Dónde están tus padres, cariño?», preguntó Miguel, el mayor del grupo, intentando evaluar la situación mientras se limpiaba el aceite de motor de las manos con un trapo rojo. «Mi papá murió cuando yo era pequeña, y mi mamá trabaja en el hospital del centro. No volverá a casa hasta esta noche», lloró la niña, con la voz entrecortada por el miedo. «Somos solo la abuela Clara y yo durante el día. Siempre ha sido buena con todos, alimentaba a los perros callejeros, ayudaba a quien lo necesitaba. Me da galletas y me lee cuentos». El sonido de cristales rotos resonó en la casa de enfrente, seguido de gritos apagados de una anciana y voces masculinas ásperas que exigían cosas. La situación se intensificaba rápidamente, y el terror de la niña se intensificaba con cada golpe. Carlos miró a sus amigos, consciente del dilema al que se enfrentaban. Cualquier intervención de ellos en una situación como esta sería automáticamente interpretada negativamente por los vecinos y la policía. ¿Es convicto cerca de un incidente violento? La conclusión sería obvia para todos. Sus agentes de libertad condicional les habían advertido repetidamente: no se metan en problemas, no se involucren en los problemas de los demás y concéntrense solo en reconstruir sus propias vidas. Si hacemos algo, nos culparán, murmuró Roberto en voz baja, mirando con nerviosismo al creciente número de vecinos que miraban por las ventanas. «Ya sabes lo que piensan de nosotros». «¿Y si no hacemos nada?», respondió Carlos, observando la casa donde los gritos se intensificaban y viendo el terror absoluto en los ojos de la niña. La niña tiró de la camisa de trabajo manchada de grasa de Carlos con sus pequeñas y temblorosas manos. «Ustedes son los únicos hombres adultos cerca. Por favor, mi abuela es todo lo que tengo en el mundo. Me cuida, se asegura de que coma, me ayuda con la tarea. Si le pasa algo, no sé qué haré». Fue en ese momento que algo cambió en los ojos de Carlos. Durante sus 8 años en prisión, se había prometido a sí mismo que si alguna vez tenía la oportunidad de ser diferente de lo que la gente esperaba, no la desperdiciaría. Había visto a demasiados hombres salir de la cárcel solo para regresar porque nunca habían aprendido la diferencia entre ser temido y ser respetado. Allí de pie, ante las súplicas desesperadas de un niño indefenso, Carlos se mantuvo firme como quien finalmente encontró el momento preciso para demostrar que algunas personas pueden cambiar de verdad, incluso cuando el mundo entero espera juzgarlas por su pasado.
Pero lo que ninguno de ellos sabía era que esta decisión desencadenaría una cadena de acontecimientos que cambiaría para siempre la forma en que toda su comunidad veía la redención y las segundas oportunidades. Si disfrutas de esta historia de valentía y transformación, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver cómo un momento de decisión se convirtió en una poderosa lección sobre la naturaleza humana. No podemos quedarnos aquí parados, dijo Carlos, con la voz cargada de la violencia de un hombre que había visto demasiada violencia en su vida. El sonido de otro estruendo al otro lado de la calle lo decidió. John, llama al 911. Miguel, tú y Roberto, vengan conmigo. Al cruzar la calle, la señora Peterson, de la casa de la esquina, salió a su porche con el rostro desencajado por la sospecha. ¿Qué están haciendo esos criminales ahora?, le gritó a su vecino, lo suficientemente fuerte como para que todos la oyeran. Probablemente trabajando con quien quiera que esté ahí dentro. Las palabras golpearon a Carlos como un puñetazo, pero siguió caminando. A través de la ventana rota de la entrada, pudieron ver a 3 hombres con trajes caros saqueando la pequeña sala. Uno de ellos, un hombre alto con dientes de oro, le gritaba a una anciana acurrucada en un rincón. ¿Dónde está el resto, anciana? Sabemos que su hijo muerto nos debía 50,000, no solo los 20 que encontramos. La abuela Clara, de unos 70 y tantos, intentaba protegerse con una silla de madera. Les di todo lo que tenía. Esos eran todos mis ahorros. Carlos reconoció a los de inmediato, usureros, de esos que se aprovechaban de familias desesperadas y nunca dejaban morir las deudas, ni siquiera cuando el deudor ya estaba en la tumba. Se había topado con muchos de ellos durante sus años más oscuros, antes de que la cárcel le enseñara que había otras formas de vivir. Miren, no podemos entrar ahí, susurró Roberto con urgencia. ¿Sabes qué pasa si la policía aparece y nos encuentra dentro? Volveremos con nuestros monos naranjas al anochecer. Pero Carlos recordaba algo más, a su propia madre, sola y vulnerable tras la muerte de su padre, acosada por cobradores que no aceptaban que un muerto no pudiera pagar. Era demasiado joven y estúpido entonces para ayudarla como era debido. En cambio, optó por la violencia, lo que lo llevó a 8 años tras las rejas y a su madre muriendo sola mientras él estaba encerrado. El hombre de los dientes de oro agarró a Clara del brazo, con la voz amenazante. Quizás deberíamos enviar un mensaje a otras familias sobre lo que pasa cuando las deudas no se pagan. Fue entonces cuando Carlos lo vio, un bate de béisbol en la otra mano del hombre, y la forma en que la nieta de Clara observaba a través de la ventana rota, con sus pequeñas manos apretadas contra el cristal con absoluto terror. Voy a entrar, dijo Carlos en voz baja. No tienes que venir conmigo, pero no voy a escapar de esto. Miguel lo agarró del brazo. Carlos, piensa en lo que dices. Hemos trabajado demasiado para reconstruir nuestras vidas. Un error y lo perdemos todo. Pero mientras Carlos miraba el rostro aterrorizado de la niña, y luego a sus amigos, que se habían convertido en sus hermanos gracias a la lucha y la redención compartidas, se dio cuenta de algo profundo. ¿De qué servía una segunda oportunidad si no la aprovechabas para convertirte en la persona que deberías haber sido desde el principio? La pregunta no era si podían permitirse involucrarse, sino si podían permitirse no hacerlo, sabiendo que a veces lo más peligroso no es arriesgar el futuro, sino descubrir que nunca has cambiado en absoluto. Espera, dijo Miguel, agarrando el hombro de Carlos mientras el sonido de la sirena se acercaba. Si vamos a hacer esto, lo haremos con inteligencia, no con la estupidez de antes. No podemos permitirnos volver a las andadas. John salió de detrás del garaje, con el teléfono en la mano y respirando con dificultad. La policía está a 5 minutos de distancia, pero oí algo más en el escáner. No son solo usureros. Tienen vínculos con la familia Torrino. Esto es crimen organizado, Carlos. El mismísimo Vincent Torrino podría estar ahí. El nombre les dio escalofríos a todos. Durante su estancia en Millfield, habían oído historias sobre la banda de Vincent Torrino. No solo cobraban deudas, sino que daban ejemplos brutales que mantenían a barrios enteros en silencio. 3 familias habían desaparecido en los últimos 2 años tras traicionar a la organización de Vincent. El FBI lo había estado buscando durante más de una década, pero los testigos seguían desapareciendo y las pruebas siempre parecían desaparecer. Pero mientras Carlos observaba por la ventana rota, al ver al hombre de los dientes de oro levantar el bate de béisbol hacia el cuerpo tembloroso de Clara, algo hizo clic en su mente. Durante sus años en la penitenciaría de Millfield, había compartido el bloque de celdas de 7 con Tommy DeWitt Rodríguez, un ex experto en electrónica que cumplía 15 años por fraude cibernético. Tommy le había enseñado cosas que no se incluían en ningún programa de rehabilitación penitenciaria, cómo se comunicaban los delincuentes,
cómo coordinaban sus operaciones, y lo más importante, cómo su exceso de confianza podía volverse en su contra. «Roberto, ¿aún tienes ese viejo equipo de radio en tu camioneta?», preguntó Carlos en voz baja, mientras su mente ya estaba formulando un plan que combinaba la inteligencia callejera con la sabiduría adquirida en prisión. «Sí, la radio CB y el escáner, pero ¿para qué necesitaríamos?», empezó Roberto, pero se detuvo al comprenderlo. «Porque Tommy me enseñó que tipos como Vincent siempre usan los mismos patrones de comunicación. Las mismas frecuencias, los mismos protocolos, siempre. 460.550 MHz para la coordinación, 462.725 para los vigías», explicó Carlos, con la voz adquiriendo el tono estratégico que lo había convertido en una figura respetada incluso entre los reclusos más curtidos. «No podemos combatirlos con violencia, eso nos convertiría en lo que todos esperan. Pero podemos usar su propia arrogancia en su contra». Dentro de la casa, la situación se deterioraba rápidamente. El hombre de los dientes de oro, que se había presentado a Clara como el señor Vincent con fingida formalidad, se frustraba cada vez más, pues su metódico registro de la modesta casa no arrojaba nada más allá de los escasos ahorros de Clara. Sus dos socios, ambos con trajes caros que parecían fuera de lugar en el sencillo barrio, destruían sistemáticamente muebles y pertenencias con la crueldad despreocupada de hombres que ya lo habían hecho muchas veces. «Registren cada habitación de nuevo, y me refiero a todo», ladró Vincent, con su acento neoyorquino marcado por la irritación. «Rompan las tablas del suelo si es necesario. La vieja bruja miente sobre el dinero. Dani Rodríguez nos dijo que tenía seguros, inversiones, algo que valía 50,000 escondido en algún lugar. Lo que Vincent no sabía, y lo que finalmente lo llevaría a la ruina, era que el difunto hijo de Clara, Dani, había sido mucho más listo de lo que ninguno de ellos creía. Antes de su sospechosa sobredosis 6 meses antes, Dani había estado reuniendo pruebas contra toda la operación de Vincent, no solo como seguro, sino porque planeaba presentar pruebas ante el Estado y acogerse al programa de protección de testigos con su familia. Los registros detallados, las fotografías, las conversaciones grabadas y los documentos financieros estaban escondidos en la caja de seguridad 247 del First National Bank, y la llave estaba cosida en la colcha favorita de Clara, la misma colcha que aferraba mientras Vincent la aterrorizaba. Miguel se posicionó rápidamente junto a la camioneta de Roberto, ajustando el equipo de radio con la precisión de quien aprendió a reparar aparatos electrónicos en su propio programa de rehabilitación. Carlos y Roberto se dirigieron a la parte trasera de la casa, usando las señales manuales que habían desarrollado durante sus años en prisión, cuando la comunicación debía ser silenciosa y eficiente. Las sirenas de la policía se acercaban, pero no lo suficiente. A través de la ventana rota del frente, pudieron ver cómo la paciencia de Vincent se agotaba, ya que sus tácticas sistemáticas de intimidación no daban los resultados esperados. Su rostro estaba rojo de ira y sus movimientos se volvían más erráticos y peligrosos. «¿Sabes qué, abuela? Quizás tengamos que esperar a que tu nietecita vuelva del colegio», dijo Vincent con una amenaza calculada, mirando su caro Rolex. «Los niños son mucho más cooperativos que las ancianas testarudas. Y tienen dedos tan delicados, perfectos para enseñar lecciones de lealtad familiar». El rostro de Clara palideció de terror. Solo tiene 8 años. No sabe nada de los asuntos de Dani. «Exactamente. Es mucho más fácil motivar a alguien cuando no entiende por qué le están haciendo daño», respondió Vincent con la fría indiferencia de quien había cruzado los límites morales tantas veces que ya no podía verlos. Fue entonces cuando Carlos se dio cuenta de que ya no se trataba solo de cobrar una deuda. Se trataba de eliminar testigos y enviar un mensaje a cualquiera que pudiera considerar traicionar a la familia Torrino. Vincent no tenía intención de dejar con vida a Clara ni a Hannah, encontrara o no el dinero. Era una ejecución disfrazada de visita de cobro. Sus manos se dirigieron a la puerta trasera, probando la vieja cerradura en silencio. 8 años en Millfield le habían enseñado que, a veces, la mejor manera de ayudar a alguien no era lanzarse como un héroe y arriesgarse a empeorarlo todo, sino ser lo suficientemente inteligente como para usar las armas y tácticas de los depredadores en su contra. La violencia solo demostraría las peores suposiciones del vecindario sobre los exconvictos, pero la estrategia y la inteligencia podían salvar vidas y preservar todo lo que habían trabajado por reconstruir. Roberto susurró en su auricular, con la voz tensa y una urgencia controlada: «Carlos, Miguel ha interceptado su frecuencia. Tienen un vigía apostado 2 manzanas al norte en la calle Maple, y otro equipo viene como refuerzo desde su almacén en el Boulevard Industrial. No nos enfrentamos solo a 3 hombres. Nos enfrentamos a una operación coordinada con al menos 8 participantes». John apareció junto a Carlos,
tras haber dado la vuelta desde el frente. Vi el vehículo del vigía, una Escalade negra con cristales tintados. El equipo de refuerzo llegará en menos de 10 minutos si no interrumpimos sus comunicaciones. Pero mientras Carlos oía a la abuela de la pequeña Hannah gemir de miedo y veía el rostro decidido de Miguel a través del reflejo de la ventana ajustando las frecuencias de radio, se dio cuenta de algo que cambiaría por completo su enfoque. A veces, lo más peligroso de los exconvictos no es su pasado criminal ni su capacidad para la violencia, sino cuanto han aprendido sobre justicia, estrategia y el uso de las propias reglas del sistema, mientras todos asumían que solo estaban aprendiendo a ser mejores criminales. La policía estaba a 3 minutos de distancia, pero Carlos presentía que lo que sucediera en los siguientes 180 segundos determinaría si una niña crecía sana y salva con su abuela o si pasaría el resto de su vida preguntándose por qué nadie había tenido la valentía de ayudarla cuando más importaba. Más importante aún, determinaría si 4 exconvictos demostraban que la redención era real o confirmaban todos los prejuicios que su comunidad tenía sobre personas como ellos. El walkie-talkie de Vincent cobró vida, y la voz de Miguel, perfectamente camuflada en el tono nervioso del vigía, se escuchó clara y urgente. «Señor Vincent, tenemos problemas aquí». «Miguel, ahora», susurró Carlos mientras Vincent levantaba el bate hacia la cabeza de Clara. De repente, el walkie-talkie de Vincent crepitó con la voz de Miguel, imitando a la perfección el tono del vigía. «Jefe, policías por todas partes. Tienen a Tony y a Marco. Fuera ya». Vincent giró la cabeza hacia su radio. «¿Qué? ¿Cómo?» Pero Carlos ya estaba entrando por la puerta trasera, guiado por sus años de astucia callejera. Mientras el equipo de Vincent entraba en pánico por la falsa redada policial, Carlos se escabulló detrás del sofá donde Clara se escondía. «Señora Clara, está bien. Estamos aquí para ayudar», susurró. «¿Dónde escondió Dani las pruebas?» Los ojos de Clara se abrieron de par en par, conmocionada. «¿Cómo supiste de...?» «Porque hombres como Vincent siempre dejan cabos sueltos, y chicos listos como Dani siempre tienen seguro», dijo Carlos, ayudándola a levantarse. «La colcha, ¿verdad? La llave está en la colcha». Mientras tanto, Vincent gritaba por la radio. «¿Dónde están los refuerzos? Creí que habías dicho que teníamos 20 minutos». La voz de Roberto llegó a través del dispositivo, disfrazada de despacho, todas las unidades comprometidas. «Vincent Torrino, tienes órdenes federales. Ríndete de inmediato». El rostro de Vincent palideció. «¿Federales? ¿Cómo saben que mí?» Fue entonces cuando Carlos entró en la sala, sosteniendo una pequeña llave metálica y un teléfono inteligente con una grabación de video ya en marcha. Porque Dani Rodríguez era más listo que todos ustedes juntos. Vincent se giró, con el bate de béisbol aún en la mano. «¿Quién demonios eres?» «Alguien que sabe exactamente lo que eres», dijo Carlos con calma. «Mira, Dani no solo te debía dinero, sino que estaba reuniendo pruebas. Fotos de tus operaciones con drogas, conversaciones grabadas, registros financieros. Todo está en la caja de seguridad 247 del First National Bank». Los 2 socios de Vincent empezaron a retroceder hacia la puerta, pero Miguel y Roberto ya se habían posicionado afuera. La arrogancia del hombre de los dientes de oro se resquebrajaba como el hielo bajo presión. «Estás fanfarroneando. Algún exconvicto de taller no sabe». Vincent Michael Torrino, nacido el 15 de marzo de 1978. 3 arrestos, ninguna condena porque los testigos siguen desapareciendo, interrumpió Carlos, leyendo de su teléfono. «Pero Dani lo grabó todo, incluida tu confesión sobre el asesinato de la familia Morrison en 2019. La cara de Vincent palideció. El caso Morrison llevaba años sin resolver, pero si había pruebas. «Ya se ha contactado al FBI», continuó Carlos, mostrando la pantalla de su teléfono. «Lo curioso de seres convictos es que sabemos exactamente a quién llamar cuando encontramos evidencia de crímenes reales». El sonido de las sirenas de la policía se acercaba, y Vincent se dio cuenta de que su radio se había silenciado. Sus refuerzos no llegaban porque Miguel había interferido su frecuencia y les había enviado órdenes de retirada falsas. Sus vigías habían huido pensando que los agentes federales se acercaban. «No tienes ni idea de lo que has hecho», gruñó Vincent, levantando el bate. «De hecho, sí que la tengo», dijo Carlos, poniéndose frente a Clara con aire protector. «Le voy a devolver a una niña a su abuela y a enviarte a un lugar donde no puedas hacer daño a más familias». Mientras los coches patrulla rodeaban la casa, Vincent soltó el bate y vio como toda su operación se desmoronaba a su alrededor.
No eran simples exconvictos al azar, eran hombres que habían aprendido a usar su conocimiento del mundo criminal, adquirido con tanto esfuerzo, para proteger en lugar de explotar. Lo más peligroso de los exprisioneros no era su pasado, sino cómo podían sacar a la luz todo lo aprendido en la oscuridad, y Vincent Torrino estaba a punto de descubrir que algunas deudas solo se pueden pagar con justicia. 3 meses después, Carlos estaba frente a Second Chance Auto Repair, observando a Hannah ayudar a su abuela Clara a cuidar el pequeño jardín de flores que habían plantado frente al taller. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la fachada recién pintada, donde un nuevo letrero decía Second Chance Auto Repair, trabajo honesto, gente honesta. La transformación había sido más profunda de lo que nadie podría haber imaginado. La investigación del FBI sobre la operación de Vincent Torrino había descubierto una red criminal que abarcaba 4 estados: tráfico de drogas, extorsión, lavado de dinero y 3 asesinatos sin resolver que databan de hace 5 años. El propio Vincent ahora cumplía cadena perpetua sin libertad condicional en ADX Florence, la misma prisión de máxima seguridad donde los criminales más peligrosos de Estados Unidos pasaban sus días aislados. Toda su organización se derrumbó como un castillo de naipes cuando las pruebas de Danny salieron a la luz. Gracias de nuevo por todo, dijo Clara, acercándose a Carlos con un plato de galletas caseras con chispas de chocolate, la misma receta que le había estado preparando a Hannah desde que la niña tenía 3 años. El dinero del seguro de la póliza de Danny finalmente llegó cuando se supo la verdad sobre su muerte. No sufrió una sobredosis como afirmaron, lo asesinaron cuando amenazó con exponer toda su operación. Carlos asintió solemnemente, aceptando las galletas calientes. La caja de seguridad contenía no solo pruebas, sino la confesión detallada de Danny de que había estado intentando desesperadamente escapar de la organización de Vincent y proteger a su familia. Su muerte no había sido un accidente ni una sobredosis, había sido una ejecución calculada disfrazada de una muerte relacionada con las drogas. El forense había sido sobornado, el informe policial falsificado y una familia afligida creyó que su hijo había elegido las drogas antes que la vida. La señora Peterson, la misma vecina que los había llamado criminales y alborotadores meses antes, se acercó con su esposo cargando un pastel de manzana recién hecho. Carlos, Miguel, Roberto, John, queríamos disculparnos por juzgarlos tan mal. Todo el vecindario sabe lo que realmente pasó ese día y nos avergüenza cómo los tratamos. Recomendamos su taller a todos nuestros conocidos, añadió su esposo con seriedad. Trabajo honesto de hombres honestos, eso es cada vez más raro hoy en día. Ustedes tienen integridad, y eso lo es todo para nosotros. La transformación había sido notable y rápida. Reparación de auto segunda oportunidad tenía ahora una lista de espera de 3 semanas, con clientes que conducían desde 3 condados de distancia específicamente para apoyar a los héroes que desmantelaron a la familia criminal Torrino. Los negocios locales comenzaron a contratar activamente a exconvictos, inspirados por lo que habían presenciado. El alcalde incluso propuso una iniciativa de empleo de segunda oportunidad para toda la ciudad, usando su taller como programa modelo. Miguel se había matriculado en un colegio comunitario para estudiar electrónica avanzada y sistemas informáticos, utilizando las habilidades que Tommy DeWay Rodríguez le había enseñado a Carlos durante sus años de celda compartida, conocimientos que Carlos había transmitido a sus hermanos. Roberto ahora entrenaba béisbol infantil 3 tardes a la semana, enseñando a los niños que la disciplina y el trabajo en equipo podían lograr más que la ira y la violencia. John había iniciado un programa de mentoría para adolescentes con problemas, visitando escuelas secundarias locales para compartir su historia de transformación y segundas oportunidades. La detective Sara Martínez, quien se encargó del arresto de Vincent y que al principio se mostró escéptica de que los exconvictos se tomaran la justicia por su mano, ahora pasaba cada semana para tomar un café y ponerse al día. Saben, en 20 años en la policía, nunca he visto nada parecido a lo que ustedes 4 lograron, dijo, sentada en el porche de la tienda. Exconvictos desmantelando el crimen organizado con inteligencia y estrategia en lugar de violencia y venganza. Han cambiado por completo la forma en que todo nuestro departamento concibe la rehabilitación y las colaboraciones comunitarias. El impacto se había extendido mucho más allá de su vecindario. El sistema penitenciario estatal los invitó a dar charlas en programas de rehabilitación. Un equipo de documentales había filmado su historia para una serie de Netflix sobre la reintegración exitosa. Otras 3 ciudades se habían puesto en contacto para aprender a replicar su modelo de emprendimiento y participación comunitaria de exconvictos. Hannah corrió hacia Carlos, sosteniendo un nuevo dibujo a crayón. Esta vez mostraba a 4 hombres con uniformes de trabajo frente a un garaje, con una niña pequeña y una anciana sonriendo cerca, rodeadas de otras familias del vecindario,
todas tomadas de la mano. Ahora somos todos, anunció con orgullo, con una sonrisa desdentada más brillante que el sol de la mañana. La abuela Clara dice que no son solo nuestros ángeles guardianes, sino los ángeles guardianes de todo el vecindario. Carlos se arrodilló a la altura de Hannah, con sus manos curtidas y delicadas mientras examinaba su obra de arte. Su voz era suave, pero cargada con el peso de una sabiduría adquirida con esfuerzo. No, cariño. Solo somos personas que aprendimos que todos merecemos una segunda oportunidad, incluyéndonos a nosotros mismos. Pero lo más importante es que aprendimos que las segundas oportunidades solo son valiosas si las usamos para ayudar a otras personas a tener su primera oportunidad real de seguridad y felicidad. Clara abrazó a su nieta, con lágrimas en los ojos. Danny estaría muy orgulloso, susurró. Su sacrificio no fue en vano después de todo. Su testimonio no solo metió a hombres malos en prisión, sino que enseñó a los hombres buenos a ser héroes. Mientras el sol se ponía tras la tienda, Carlos observó a sus compañeros. Miguel organizando herramientas con precisión metódica, Roberto enseñando a un niño vecino a revisar la presión de las llantas, John actualizando su agenda con letra firme y cuidadosa. Estos hombres que se habían convertido en sus hermanos a través de la lucha, la redención y el propósito compartidos, habían descubierto algo que ningún consejero de prisión ni agente de libertad condicional había podido enseñarles jamás. Habían aprendido que la mejor venganza contra una sociedad que esperaba que fracasaran era simplemente negarse a fracasar y usar todo lo aprendido en la oscuridad para llevar la luz a otros. Vincent Torrino había intentado destruir a una familia inocente, pero en cambio se destruyó a sí mismo al subestimar a 4 hombres que habían aprendido que la verdadera fuerza no radica en la intimidación, la manipulación y la violencia. Se trata de mantenerse firme cuando más importa, incluso cuando el precio podría ser todo lo que se ha trabajado para reconstruir. Carlos guardó el dibujo de Hannah en el bolsillo de su camisa de trabajo, junto al primer dibujo que ella le había regalado hacía 3 meses. «Esto me acompañará a donde quiera que vaya», dijo en voz baja, con la tranquila confianza de un hombre que por fin había encontrado su propósito. La mayor justicia no es castigar a quienes han cometido errores, sino darles la oportunidad de demostrar que las personas pueden cambiar, crecer y convertirse en los héroes que sus comunidades necesitan desesperadamente que sean. Y a veces, las personas más destrozadas se convierten en los protectores más fuertes porque entienden exactamente lo que se siente necesitar salvación. Si esta historia de segundas oportunidades, transformación y el poder de elegir la valentía por encima del miedo te conmovió, suscríbete a nuestro canal y compártela con otros que creen en la redención, porque a veces las personas a las que la sociedad ha dado por perdidas son precisamente las que se niegan a renunciar a la sociedad.